Semejanza y proporcionalidad. El teorema de Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como señala la figura, en donde los vértices están señalados con letras mayúsculas y sus lados opuestos están señalados con letras minúsculas. La congruencia en dos figuras son congruentes si al sobreponerse coinciden con todos sus puntos, es decir, son iguales. La semejanza es cuando dos figuras poseen una misma forma y sus partes, ya sean ángulos o lados, guardan una misma proporción. El teorema de Tales se da a partir de tres o más paralelas cuando son cortadas por transversales. La razón entre las medidas de dos segmentos, cualesquiera, cortados por una transversal, será igual a la razón de las medidas de los segmentos correspondientes de la otra, es decir, son proporcionales. En la siguiente figura, el primer requisito es señalar las dos rectas paralelas o segmentos paralelos, que sería el segmento BD, que es paralelo al segmento BC. Es entonces que cumplen que las medidas son proporcionales, como señalan las razones de proporción 1, 2 y 3. Una de las proporcionalidades importantes es la que relacionan con las paralelas, que serían las proporciones 4 y 5. Los siguientes ejemplos también señalan diferentes aplicaciones del teorema de Tales, considerando las propiedades que señala este dicho teorema. El teorema de Tales, por ejemplo, en estas dos figuras, señalan dos triángulos semejantes, que sería el triángulo ABC y el triángulo A'C'. En el otro ejemplo, la sombra o segmento que genera o está señalado por C es proporcional al segmento B, que también sería la sombra que genera el objeto A. La semejanza de triángulos a partir del teorema de Tales se puede enunciar el teorema fundamental de semejanza de triángulos, donde toda paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los otros en segmentos proporcionales, por lo que forman un triángulo semejante al primero. Obsérvese que el triángulo PQR, al trazar la recta TS, es paralela al lado RP, en donde se puede demostrar que el triángulo PQR es semejante al triángulo SQT, por tener los lados proporcionales y los ángulos homólogos congruentes. En los criterios de semejanza de triángulos, donde dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales 1 a 1 respectivamente y los lados opuestos a dichos ángulos son proporcionales. En los triángulos semejantes, los ángulos congruentes y los lados proporcionales reciben el nombre de homólogos. Quiere decir que son correspondientes una figura con la otra. Existen tres criterios que son los siguientes. El primer criterio es el ángulo-ángulo, representado por AA. Dos triángulos son semejantes y tienen dos de sus ángulos respectivamente iguales. El segundo criterio es lado-lado-lado, representado por LLL. Son dos triángulos semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. El tercer criterio es lado-ángulo-lado, representado por LAL, en donde dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente y el ángulo que forman es congruente. En las siguientes figuras da el primer criterio, donde dos triángulos son semejantes si son ángulos iguales, AA, en donde el ángulo A es igual al ángulo A' o el ángulo B es igual al ángulo B'. En el segundo criterio, que es LLL, en las dos figuras se generan tres razones: A sobre A' es igual a B sobre B' y C sobre C'. Quiere decir que sus lados son proporcionales entre sí y son correspondientes. El tercer criterio está señalado por LAL, en donde en las dos figuras se generan dos lados y que ellas conforman un ángulo B. O en el caso contrario, del lado derecho, sería C' con A' me generan el ángulo B'. La congruencia de triángulos se da cuando sus ángulos correspondientes tienen la misma medida y sus lados homólogos miden lo mismo. Quiere decir que no importa qué posición se pudieran colocar las dos figuras, pero si se buscan o se encuentran sus correspondientes, miden exactamente igual. El primer criterio de congruencia de triángulos es LLL, en donde dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. Quiere decir que si sus tres lados de una figura A son iguales en medida y en posición a los lados de la figura B. El criterio LAL
en dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Quiere decir que sus lados que corresponden o forman un ángulo son iguales en medida y en correspondencia. El tercer criterio, que es ALA, en donde dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son congruentes. El criterio LLA es cuando dos triángulos son congruentes si dos de sus lados correspondientes y el ángulo opuesto a este mayor a estos lados congruentes. Quiere decir que dos lados son correspondientes en medida y su ángulo opuesto a ellos son iguales. Muchas gracias por la atención.